Cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que sentía que como que no tenía propósito más que estudiar, trabajar y morir. Para mí no tenía sentido el vivir, me sentía ya en un hoyo tan profundo y no sentía que podía salir. Llegué a un punto en mi vida donde me sentía tan sola, me sentía tan vacía, sentía que yo ya no podía agradar a nadie. Yo intenté ir con doctores, psicólogos y me daban medicamentos y los medicamentos me funcionaban un mes y yo me sentía muy bien en ese mes y otra vez caía en depresión y otra vez me empezaba a sentir súper mal. Intentaba salir con mis amigos en mi escuela y los fines de semana y yo intentaba llenarme con otras cosas y pues sentirme bien conmigo misma para poder saciar esa tristeza. Entre más salía y entre más me juntaba con mis amigos, parecía que era peor, que la depresión iba como que en aumento, a tal punto que cuando yo tenía 15 años de edad intenté suicidarme. Mi mamá cuidaba a mi abuelita, entonces tenía todos sus medicamentos. Un día fui a la cocina y tomé sus medicamentos para dormir. Me acuerdo que en ese momento empecé a sentir algo en mí como si lo que hubiera hecho pues realmente no estuvo bien, entonces empecé a llorar y llorar y llorar. Mi mamá me decía, es que ¿qué tienes? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Y yo nada más le decía, nada más, nada más, abrázame. Y en ese momento mi mamá vio que yo tenía, o sea, que algo había pasado y me empezó a preguntar que qué había hecho, que qué tenía. Al final pues se dio cuenta que me las había tomado y me acuerdo que hizo que las vomitara, que me tomara leche y muchas cosas más para que mi organismo no las absorbiera y fui al doctor. Afortunadamente pues nada había pasado. Un domingo yo me desperté y realmente ya no podía con esto y fui corriendo al cuarto de mi mamá y mi mamá estaba arreglándose en su cuarto y yo llorando le dije, mamá, de verdad, si tú no me llevas a la iglesia yo me voy a morir. Decidimos ir a la iglesia y mi mejor amiga empezó a ir a Vino Nuevo y me acuerdo que acababa de pasar Visión Juvenil. Ella acababa de aceptar a Jesús en su corazón y cuando me ve viene corriendo a mí, me abraza y me cuenta todo lo que Jesús hizo en su vida. Me cuenta que Dios la había sanado, me cuenta que Jesús borra tu pasado, que tienes un llamado, que tienes un propósito por el cual vivir. Cuando ella me cuenta todo eso, yo me acuerdo que mi primera reacción fue, yo quiero eso. ¿De dónde? ¿Dónde lo conozco? ¿Qué hago? Yo quiero eso, ya no quiero estar así, dime qué hago. Después de que fui el domingo a la iglesia, Andrea me invitó al grupo de jóvenes el sábado y cuando es el llamado yo me paro, paso al frente y una muchacha ora por mí y realmente Dios en ese día me tocó, el Espíritu Santo tocó mi vida y de ahí ese día en adelante mi vida realmente no fue igual. Todo cambió en mí conforme iba los domingos y luego empecé a servir. Yo sabía que lo único que quería hacer por el resto de mi vida era servir al Señor. Ahí fue cuando yo supe que sí tenía un llamado, que sí tenía un propósito, que yo había sido creada específicamente para algo, que yo no fui un accidente. Y el día de hoy estoy tan agradecida con Dios porque puedo venir, formar parte de Vino Nuevo, formar parte de los planes de Dios para mi vida y tener este gozo y esta felicidad que de verdad nadie me puede quitar. O sea, esa tristeza, esa depresión, esos pensamientos nunca regresaron. Dios me llenó de gozo, Dios me llenó de su presencia y fui realmente transformada de un día a otro.